Ok, mis queridos hermanos, bendiciones, bienvenidos sean nuevamente. Vamos a dar inicio con la segunda parte de la clase que tomamos el día martes. ¿Cómo se llamó el tema que tuvimos el día martes? ¿Cómo ser un hombre espiritual? Y surgieron preguntas como, ¿usted sabe qué es ser un hombre espiritual? ¿Qué hacer? ¿Cómo caminar para poder llegar a hacerlo? Porque siempre dijimos, estoy repitiendo, estoy entrando en contexto, dijimos que nuestros líderes siempre nos decían, es que tú tienes que ser espiritual, y es que tú debes de ser un hombre, un joven espiritual, pero muchos de ellos no nos enseñaron qué es lo que era un hombre espiritual. Muchos decían, oh, un hombre espiritual, ahí, la tengo, pastor, o la tengo, hermano. ¿Qué es? Orar, vigilar y ayunar, con eso, ¡pam! ¿Cómo? Sí, ser un hombre espiritual es aquel que ora, aquel que está en la vigilia y aquel que ayuna. Podemos dar una respuesta doble. Sí y no. Sí y no. ¿Cómo? A ver, explíqueme eso que sí y no. Que un hombre que ora, que vigila y que ayuna es un hombre espiritual. Puede decirse sí y puede decirse no. ¿Por qué no, hermano Leo? Porque miren, hay muchas personas que oran y oran incorrectamente. Y eso no los hace un hombre, una persona espiritual. Hay muchas personas que ayunan para ponerse a dieta. Hay muchas personas que ayunan incorrectamente. Y hay muchas personas que vigilan, entiéndase vigilia. Oh, yo me la llevo en la vigilia, soy espiritual. Hay muchas personas que vigilan incorrectamente. O sea, que el orar, el vigilar y el ayunar no siempre lo haces de una manera correcta. Dios siempre se fija en cómo está tu corazón. Porque yo puedo ayunar 40 días y 40 noches y hubo un hombre que dijo, yo podía ayunar 41, pero no quise ganarle al Señor Jesucristo, me quedé en los 40. ¿Eso qué es? Eso es vanidad, eso es orgullo, eso es vanagloria, o sea, ¿me entiendes? ¿Qué es eso? Entonces, ese tipo de ayuno, descalificado para el Señor. No, está incorrecto. Hay mucha gente que se la lleva en la vigilia, pero se la lleva solamente para que digan que él es espiritual, porque está allí. No, yo no falto a ningún culto. Mira, escuela dominical, el culto de la tarde, vengo los martes, los jueves, voy a la célula, etcétera, etcétera. ¡Wow! Eso no lo hace un hombre espiritual. Bueno, para entrar en materia, ¿qué es un hombre espiritual? Dimos varias definiciones, pero la final fue el meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué era meditar en la palabra del Señor? Hacer un estudio preciso, conciso y detallado. Los que están contestando es porque estuvieron la semana pasada, no, la clase pasada, y ya eso se los adelanté, ya lo aprendieron. Pero hermano Leo, ¿qué es hacer un estudio preciso, conciso y detallado? Explíqueme por favor, no entiendo. Bueno, a nosotros nos enseñaron que estudiar era leer. Eso es incorrecto. Una cosa es leer, porque usted me puede levantar la mano. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Y todos bien orgullosos. Yo. ¿Cuántos cuántos capítulos leyó esta semana? 30, pastor, 30. Gloria a Dios. Y usted se cree santo. 30, sí. ¿Usted leyó? Sí. Y ahora se devuelve la pregunta. ¿Cuántos estudiaron? No. Yo ya leí. Es que no es la misma estudiar y leer. Leer, usted lee por leer. De corrido. Estudiar es tener un diccionario, es tener el griego, el hebreo, comentarios bíblicos, concordancias exhaustivas, etcétera, etcétera. Y entonces usted palabra por palabra, yo puse por ejemplo Juan 3:16, usted va desglosando cada palabra y usted se encuentra que wow, eso es algo que usted dice, wow, yo no lo entendí así, esto es algo pero maravilloso el estudiar así. Bueno, ahora,
voy a entrar en lo que me quedé en la mitad para los que vinieron por primera vez en esta clase puedan entenderlo. Dice Efesios 2:3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Quiero leerle esta parte, déme un momentito porque yo les leí una parte que era interesante. Yo les leí esto, escuchen. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción, ¿ok? Todo es aquí. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. O sea, ¿un hábito qué es? Es aquello que tú haces repetidamente, lo que tú haces. Si tú haces eso cada vez, vas a formar tu carácter. Pero aquí va. Al formar tu carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, quiere decir que según tu carácter va a ser tu destino. Según tu personalidad, tu formación, en pocas palabras, más entendido. Según tu formación espiritual, va a ser tu destino. Entonces, déjeme y entro en materia. Ya dije, en Efesios 2:3, Pablo nos invita o nos dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Todavía vemos personas cristianas lavados con la sangre del Cordero, somos nuevas criaturas, pero todavía le estamos haciendo caso a los pensamientos carnales. Entonces, hermano Leo, ¿cómo puedo ser una persona espiritual? Bueno, si tú tienes hábitos que te llevan a operar en la carne, ¿como qué? Ejemplo, ¿como qué? Eres una persona, lo que decía hace un momento, orgulloso, mentiroso, óbrate la carne, mentiroso. Eres una persona que te domina más ese deseo y por ende no te lleva a ser una persona espiritual. Estás más alimentando este monstruo que se llama la mentira, el orgullo, el engaño, la falsedad, todo eso lo estás alimentando. Entonces, para poder ser una persona espiritual hay que caminar en el Espíritu. Y para caminar en el Espíritu, ¿qué hay que hacer? Meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo se medita la palabra de Dios? Estudiando las Escrituras. Mira, mi hermano, no te quiero desalentar, pero si tú solamente vienes a la iglesia por venir y tú no abres tu Biblia durante la semana, tú no haces estudios de la Escritura, lo único que vas a ser una persona que estás habituada a venir a la iglesia. Estás acostumbrada a venir a cantar, a aplaudir, pero no va a haber una transformación. ¿Por qué hoy en día surge esta pregunta? ¿Por qué hoy en día hay gente desde 5, 10, 15, voy a exagerar, hasta 30 años en la iglesia que no tienen un carácter formado en la Escritura? Que cuando se sienten bien van a la iglesia, cuando no quieren no van, le dieron un cargo, son irresponsables, etcétera, etcétera. Parecen como lo que decía Pablo, niños fluctuantes, que parece que son como una ola. Hoy vienen, mañana se van, y así. No hay un carácter formado. Oiga, pero estuvieron los 30 años en la iglesia, ¿cómo? Sí, porque nunca meditaron en la palabra de Dios. Quizá la única meditación que tuvieron fue en Salmo 23, Salmo 91 y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Textos que para muchos son como amuletos. Escuche la palabra amuletos. Textos que cuando estaban en la prueba, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí estaban, sí. Y se agarraban. Y Dios no podía hacer nada porque en realidad usted no ponía la fe en la palabra, sino lo tomaba como un amuleto. E incluso, ya lo he dicho, lo voy a repetir, hay personas que tienen en sus casas, en la entrada, una mesita, la Biblia gigantesca, ¿verdad? Parece un librote allí.
La tienen abierta en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues resulta que nosotros ya entendimos ese texto. Ese texto ya no se puede aplicar para nosotros como está allí gramaticalmente, como está escrito. ¿Por qué? A nosotros nos dijeron, hey, si tú habitas, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mucha gente entiende habitar, escuche esto, mucha gente entiende habitar bajo la sombra del Omnipotente el venir a la iglesia. Muchos piensan que por el hecho de venir a la iglesia, ay, ya estoy habitando bajo la sombra del Omnipotente. Por eso el diablo no me va a hacer absolutamente nada. Por eso las tentaciones, no me van a hacer nada. Estoy habitando bajo la sombra del Omnipotente. No, mi querido hermano. Ese texto ya no se aplica a nosotros. Porque ese texto está diciendo que si yo habito bajo la sombra, ok, me voy a poner en la sombra. Aquí está la sombra del Omnipotente. Aquí sí tengo protección. Si yo estoy bajo esa sombra, entonces voy a tener protección. Pues resulta que ahora en el Nuevo Testamento, yo ya no tengo que ir y habitar bajo ninguna sombra, porque aquel que estaba allá, el gran yo soy, ahora habita en... Ay, santo Dios. Ahora habita en mí. Escuche, yo sé que para muchos este texto así puede ser ofensivo como lo estoy explicando, pero usted estudie y vea las dispensaciones. El libro de los Salmos no es parte del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no moraba en la gente. Por eso decía, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. O sea, tienes que estar rectamente para poder habitar delante de Dios y que Dios te proteja. Hoy no. No estoy diciendo que hoy no necesitas vivir rectamente con Dios. No estoy enseñando eso. Sí, tenemos que habitar con Dios en el sentido de una vida recta delante de Él. Pero con todo. ¿Y de qué pecas tú, mi hermano? ¿Y de qué peco yo? Tienes un Espíritu Santo que está allí. Si yo digo, levanten la mano los que no pecan. Por favor, mi hermano. Todos pecamos diariamente. Sea que nos arrepintamos en el segundo, gloria a Dios por ello, porque el Espíritu, o sea, ahí está, hey, fallaste. Pero antes no, antes tenían que habitar. ¿Qué le pasó a Sansón por no habitar bajo la sombra del Omnipotente? Acuérdense que Sansón no tenía el Espíritu Santo dentro de él permanentemente. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo no moría en la cruz del Calvario. Hasta cuando ya Cristo muere en la cruz del Calvario es cuando el Espíritu Santo puede morar en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza cambia. La naturaleza muerta que teníamos viene a pasar de muerte a vida. Entonces el Espíritu Santo sí puede morar donde hay vida. Un espíritu vivo, renovado. Antes, con todo y que sea David, con todo y de que sea Sansón, con todo y que sea Moisés, ellos tenían una naturaleza muerta. Porque para ellos todavía el Salvador no se había manifestado. Y para nacer de nuevo se tenía que manifestar Cristo. ¿Está entendiendo? ¿O lo traigo bien enredado? Bueno, ahí va a quedar el video para que usted lo vuelva a escuchar, a apuntar. Porque esto no nos lo han explicado mucho, mi hermano. Esto no nos lo han explicado mucho. Muchos pastores predican, el Antiguo Testamento, el Nuevo. Oiga, pero esto es bien interesante. El Espíritu Santo moraba solamente en ocasiones. Sansón, el hombre hercúleo, el hombre fuerte. No era fuerte, era un judío. Nada, que cuando éramos niños ya hemos dicho que lo ponen así de fuerte como Sergio, que está yendo al gym. Como Sergio, así de fuerte. O sea, lo ponen en la caricatura. Ay, vamos a ver la historia de Sansón. Y ponen un hombre fuerte. No, era un judío. Era un judío. No es de que era un hombre hercúleo, no. Era un judío. Lo que sí hacía que ese hombre se volviera monstruoso en fuerza era el Espíritu Santo. Que usted ve la historia de Sansón y dice que agarraba los pilares y ¡fum! Y quizás estaba así de flaquito como yo. Pero el Espíritu Santo era el poder de Dios en él. ¿Me entiendes? Entonces,
ahí vemos a Sansón que pues perdió la visión, etcétera, etcétera, y el espíritu dejó de morar en él, o de manifestarse, mejor dicho. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hasta aquí hay preguntas. Si hay preguntas, resérveselas. Va a decir, qué mal usted, hermano. Para avanzar. Entonces dice, por eso Pablo dijo que en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, en esto pensar. Filipenses 4:6 es lo que dice. Todo lo justo, lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, en esto pensar. ¿Por qué? Porque todas estas son virtudes. O sea, pensar en lo justo, pensar en lo honesto, en lo amable, en lo de buen nombre, en esto pensar. Porque si tú piensas en todas las cosas, miren, hoy en día Satanás nos bombardea y hace que nuestra mente trabaje demasiado con tan solo el televisor, las noticias. Ya no se ven noticias. Hoy es lo mismo. O sea, ¿qué es una noticia? Algo nuevo, ¿verdad? Como algo nuevo. Ahora ya no son noticias, es lo mismo. Muertes, asaltos, asesinatos, guerra, etcétera, etcétera. Drogadicción, narcotráfico. Lo mismo. Ya no hay en este tiempo noticias. Ya no hay nuevas. Ahora la iglesia es la que tiene que dar las noticias de Cristo. ¿Cuáles son las noticias? Las buenas nuevas de salvación. Así es que, hermano, hay que orar para que nos abran puertas en la radio, para que nosotros sí podamos dar buenas noticias, ¿me entiende? Entonces, con todo esto, estamos hablando de Filipenses 4:8. Estamos hablando de cómo ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Dijimos que meditando en los asuntos del espíritu. ¿Cómo se medita en los asuntos del espíritu? A través de las escrituras. ¿Y cómo se medita a través de la escritura? Pues escudriñándolas, meditándolas. Ya dijimos la definición de meditar. Bueno, entonces, los medios de comunicación ahora, ¿qué nos hacen? Nos hacen sentir alegres, contentos, gozosos. Nos amargan. Nos hacen pensar mal. Hace poco, el mes de septiembre, yo les traje algunas noticias. ¿Cómo traía al mundo o cómo puso al mundo las noticias del mes de septiembre? Se va a acabar. ¡Ay! La gente se mordía las uñas. Se va a acabar. Que el presidente Obama dijo esto. El presidente de Francia dijo esto otro. Que hay un aparato por allá, por Suiza, por Suecia, que va a arrancar los motores. Y es un montón de noticias que todo el mundo, tanto de habla hispana, toda América, Europa, Asia, todos decían que el mundo, si no se iba a acabar, iba a pasar una catástrofe grandísima, eminente, iba a pasar algo grave. ¿Y cómo nos puso? A muchos que no tenían paz en Cristo, que no confiaban en Dios. ¡El rapto! Y prepárate, hermano. No, es que el cristiano yo no le debo decir a usted, prepárate, ya dijimos. Siempre esa costumbre tenemos, ¿verdad? Hermano, prepárate, quiere decir que no estás preparado. Mejor te sigo diciendo, hermano, sigue preparado. En vez de prepárate, sigue preparado. Leo, Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted... Aquí, quiero que sea sincero, usted contesta sí, a mí me pasó, hermano, no. Dice Pablo, las malas conversaciones, las malas pláticas corrompen las buenas costumbres. Pregunto, ¿usted lo vivió? ¿Usted hubo algún tiempo en que era adolescente, niño, que pues su mamá siempre cuidó de usted, de que no fuera grosero, de que no fuera mal hablado, de que no fuera mal comportado? Y que por el hecho de que usted se juntó con su amiguito, su amiguita, pasaron días, 15 días, y empezó a decir groserías. Un hábito ahí que, hoy ahora te estás comportando medio raro, etcétera, etcétera. ¿Le pasó? ¿O le ha pasado? Oiga, hermano, los adultos no se escapan. No, a mí, yo recuerdo, mi mamá, no te juntes con fulano de tal. Pancho Pistolas te va a contagiar, cuidadito. No te juntes con Pancho Pantera, te va a dar mucho chocomil, cuidado, o sea, cuidado.
De niños nos aconsejaban así. Pero todavía, aún a nuestra edad, con todo y que digamos que somos cristianos, no estamos exentos de caer nuevamente. O sea, hay que cuidarnos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué costumbre buena tiene usted? Ser amable, ser cortés. Ustedes le hablan y contesta bien. E incluso a mí me pasa, hermano, yo lo tengo que poner en práctica. ¿Qué tipo de predicador sería? A veces mi jefe es inconverso, no es cristiano. A veces yo digo, ay Señor, dame paz. Él es inconverso. Y él de repente me pide una cosa, me pide otra, pero me la pide de una manera molesta. Es americano, una manera molesta. Y pues yo me molesto en el momento que él me está hablando así, golpeado. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué hice para que me hables así? O sea, en mi mente. Pero si yo puedo seguir enojándome, yo le doy y ya nos ponemos a pelear. Pero no, siempre me toca callar. Viene la palabra, viene la escritura, honrar a nuestros amos, honrar a nuestros señores, que quiere decir a nuestros jefes de trabajo. Y ahí estamos, poniendo en práctica lo que debemos. Yo puedo contestarle, ¿sabes qué? Quédate con tu trabajo y nos vemos. Después mi esposa ya no va a tener que comer. Y después me va a correr, ven si me pide perdón. Entonces, hay que estar atentos con con las amistades, porque si nos podemos corromper si no tenemos cuidado nuestro vocabulario, pensamiento, etcétera, etcétera. Sigo. Según el apóstol Pablo, la única forma en que podemos vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo, esto es interesante, hermano, porque quizás está usted comenzando nuevamente o está luchando todavía con el viejo hombre. Escuche. La única forma en que podemos vestirnos, ¿qué es vestir? Pues ponernos una ropita. En que podemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Alguien sabe? Que alguien me explique. ¿Alguien recuerda qué es el nuevo hombre? A ustedes le explicaron, le enseñaron, le dijeron. La persona nacida de nuevo. La persona que ya tiene una naturaleza renovada. Una persona que ya delante de Dios es salvo, ya nació de nuevo. Bueno, nos está diciendo Pablo que la única forma en que podemos vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo es que tengamos una mente renovada por la palabra. Es la única forma, mi hermano. Usted no ande siguiendo ni psicólogos, ni los más grandes pensadores, ni los más grandes proverbistas de la historia, egipcios, chinos. Ay, el proverbista fulano de tal, voy a tomar. No. La única forma para poder ser renovados es a través de la palabra de Dios. Voy a seguir. Dice Efesios 4 del 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué es ser viciado? Un vicio. Acostumbrado, ¿ok? Despojaos del viejo hombre que está viciado o acostumbrado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu. Oiga, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro espíritu. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted ya fue creado en Dios, en justicia y en la verdad de Dios. O sea que usted ya es justo. Entonces, el término griego que aparece para hacer referencia a la renovación de la mente es, esto es interesante, el término griego que aparece para hacer referencia a la renovación de la mente, acuérdense que estamos leyendo Efesios 4, 22 y 23, que dice que debemos de renovar nuestra mente, ¿ok? Ahora voy a explicar qué significa renovar la mente. Viene del griego ananeo, con doble O al final. Ananeo, es del griego, que es un término compuesto. Ana significa atrás. Neo, con doble O, neo, significa nuevo. Por lo que indica retroceder para volver a comenzar. ¿Se fija?
Renovación de mente es retroceder para volver a comenzar. El término dice, Pablo insta al creyente a despojarnos de todos los pensamientos ajenos a la verdad de Dios para regresar al comienzo y como un niño aprender el lenguaje de Dios, como un niño aprender el lenguaje de Dios para tener sus pensamientos, hablar y actuar como Él. Hablar y actuar como ¿quién? Como Dios. El término que se utilizó en el griego para la renovación de la mente da la idea de hacer joven la mente. Fíjense, usted quiere hacer joven su mente, ¿cómo la va a hacer? A través de las escrituras. Sigo. La renovación de la mente aparece gramaticalmente como un, y aquí vamos a entrar ya en la gramática. La renovación de la mente aparece gramaticalmente como un imperativo, a ver si lo entienden, imperativo, durativo, continuo. ¿Cuántos recibieron clases de español? ¿Cuántos se acuerdan de haber recibido clases de español? Esto es lo que yo recuerdo que a mí me enseñaron. Esta palabra, renovación de la mente, se encuentra, escuche, se encuentra en un tiempo imperativo, durativo, continuo. Vamos a, porque ahí no nos dice nada, ¿verdad? Para los que ya, a mí no me importó la clase de español. Además, me ponían 0, me ponían un 5 y reprobado. A mí no me importa. Es más, dicho sea de paso, ese viejo panzón del profesor me caía re mal, o la señora, la maestra. Bueno, aquí vamos a recordar la clase de español en ese un poquito, en lo que es la gramática. Entonces, el término la renovación de la mente aparece gramaticalmente como un imperativo durativo continuo que indica un ejercicio diario a tiempo y fuera de tiempo. Imperativo, ¿qué es imperativo? Explico, ¿es una orden o es un mandato? ¿Ok? Imperativo es una orden o es un mandato, eso es lo que significa imperativo, orden o mandato. Durativo, ¿qué significa durativo? Durativo, que se ejercite en el momento de la orden, ¿ok? Durativo, que se ejercite en el momento de la orden, es ya. Imperativo es una orden, durativo que se haga ya, y durativo, ¿qué significa durativo? Continuo, que es el final, me atrasé. Continuo, que lo mantengas en la acción y no abandones el ejercicio. Continuo, que lo mantengas en la acción y no abandones el ejercicio. Ahora, para no traer confusión, voy a explicarle lo que le estoy enseñando. Pablo les está diciendo, escúchenme ahora sí y aquí pongan atención. Pablo les está diciendo a los efesios que ellos tienen que renovar su mente.